¿no? Porque, y sobre todo con lo que vamos a ver hoy, porque vamos a indagar en esa violencia normalizada. Y pues probablemente nos demos cuenta de que crecimos con una educación donde la violencia era normalizada. Y eso muchas veces pues es complejo. Por eso yo creo que el nombre, ¿no? Es fuerte darse cuenta. Cuando acompañamos, inclusive, también es fuerte para las personas, es como enterarse. No sé si ustedes hayan tenido experiencias de este tipo, ¿no? De que las personas se van dando cuenta, ustedes mismas, si se han dado cuenta de algo por el estilo. Y me gustaría preguntarles, ¿no? ¿Cómo han lidiado, vivido con este tema? De que la seguimos como reforzando o permitiendo, y justo esto que dices, ¿no? A lo mejor y son micro conductas, micro violencia, pero está, y aquí la pregunta y en lo que vamos a indagar es, ¿de dónde viene? Porque estamos hablando de una violencia normalizada a nivel sistemático, a nivel colectivo, a nivel cultura, a nivel educación. Entonces aquí, como lo vamos a ver desde el enfoque sistémico familiar, nos vamos a ir preguntando, indagando de dónde viene pues esta violencia normalizada. Y ahí es donde les digo que puede llegar a ser fuerte, porque pues por supuesto que vamos a encontrar que también nosotros fuimos educados de cierta forma con violencia. Y esto, más allá de decir, chin, no, qué feo, qué mal, no, es para darnos cuenta y empezar a reconocer, evidenciar y cambiar, dejar de normalizar. Y esto obviamente también implica pues un proceso bastante profundo, doloroso, para que podamos ir resignificando. Entonces es sumamente complejo, ¿no? Esto que comentas, que creo que nos abre mucho el tema de también del entendimiento de las diferentes generaciones, por ejemplo, que hoy vivimos, ¿no? Esta brecha generacional que hoy vivimos, por ejemplo, si hablamos de los más jóvenes, si hablamos, por ejemplo, hablamos de los centennials, de los millennials, de los X, de los boomers, de la generación silenciosa, es donde más vamos a ver este choque de creencias, de forma de ver la vida, de educar. ¿Y por qué digo choque? Porque hay huecos entre cada una de las generaciones. Y ahí es donde también en esos huecos se da la violencia. Fíjense qué importante. Es decir, cómo el jovencito o jovencita que a lo mejor concibe la vida desde otro lugar, otra forma, con tecnología, con otro tipo de educación, pues es criticado por el abuelo, ejemplo, que el abuelo es de la generación boomer, silenciosa, y dice, ay, estos niños o jóvenes que ya no aguantan nada, ¿no? Como en esos huecos de que no entendemos se genera la violencia. ¿Se entiende esto? O también, por supuesto, que el mismo joven también puede ejercer esa violencia en esos huecos de falta de entendimiento hacia el abuelo. O sea, porque esto es como considero yo que nos lleva a lo que no entendemos, a veces nos lleva al prejuicio y del prejuicio sale justamente también esta violencia. Entonces, eso es lo importante de ir entendiendo de dónde viene, desde esta parte sistémica, contextual, porque si entendemos, lo que vamos a aprender a hacer es lo evidencio, elijo qué hago con ello y cómo lo hago diferente, aprendo a poner límites adecuados y entonces pues también suelto aquello que ya pasó, ¿no? Entonces es aprender de esa interacción. Y algo muy enriquecedor del enfoque sistémico familiar es que nos permite comprender los contextos. Ok, entonces también, o sea, esos contextos donde crecimos, esos contextos donde nos desarrollamos y esos aprendizajes que fuimos teniendo y que hoy vivimos pues algo completamente diferente a lo que se vivía antes. El problema, insisto, está en que no nos podemos adaptar, ¿no? A que las cosas ya cambiaron o que son diferentes o que tenemos diferentes necesidades o problemáticas a como las teníamos antes, ¿no? Entonces, sí, eso es como yo lo veo en ese entendimiento de que es una brecha generacional, hay huecos, porque si se los pongo desde otra perspectiva, los jóvenes hoy quizás tienen que aprender
mayor, que ya están trabajando, que ya están saliendo al mundo, ¿no? Ya se están haciendo adultos, pues quizás hoy tengan que aprender mayor resiliencia y tolerancia a la frustración. Es cierto, pero los adultos que están trabajando con ellos quizás tengan que aprender a tratar con respeto a las personas, ¿entiendes eso? O sea, ahí está el hueco, donde todos tenemos que cambiar, donde todos tenemos que modificar conductas. Y ese realmente es el cambio, porque si solo también volteamos a ver con el dedo al otro está mal, entonces de ahí no vamos a salir. Todos tenemos que ir haciendo esos cambios a nivel cultural contextual. Y eso es lo que vamos a indagar aquí. Vamos a hablar de este trauma complejo. Les pongo esta imagen para que podamos mirar como representativamente de qué, entonces, de qué estamos hablando, ¿no? Les voy a leer esta frase. La tarea de describir las experiencias más privadas se puede comparar con llegar al fondo de un pozo profundo para recoger unas pequeñas y frágiles figuras de cristal, llevando puestos unos guantes de piel gruesa. ¿De qué hablamos? De ese trauma que es doloroso, que es difícil, pero que si lo pudiéramos ver, se estaría viendo una persona internamente fragmentada, ¿ok? Una persona internamente fragmentada en que en su identidad, en su dignidad, en su sistema de valores, en su sistema de creencias, en su patrón o patrones interaccionales. Una persona donde se siente así, se siente disociada, se siente fragmentada, siente que hay algo mal con ella, siente que hay algo que no cuadra en ella. Fíjense qué importante. Y que se relaciona desde ese lugar y que obviamente esto va a traer consecuencias negativas para la persona, ¿sí? En la forma en cómo se interpreta y interpreta sus interacciones, en lo que permite y no permite, en lo que considera lo que es su dignidad. Punto clave de trabajar con el trauma complejo es la dignidad, ¿verdad? Esa dignidad de merezco, tengo derechos como persona por existir y merezco ser tratado con respeto, con dignidad, solo por el hecho de existir. Y claro, también tengo la responsabilidad de dar eso, ¿se entiende? Al otro, a los otros, a mi contexto. Es, por supuesto, es una corresponsabilidad y una reciprocidad. Pero cuando hablamos de trauma complejo, la persona no va a concebir esto. ¿Por qué? Porque va a decir, no, pues a mí toda la vida me han tratado mal. Pues ya es así. Así son todos. Así es el mundo. Me lo merezco. Esto es lo más grave. Me lo merezco. Es que sí, yo soy muy así. Sí, es que hay algo mal conmigo. Pues ni modo, tengo que aguantar, no hay de otra. O la otra parte, me alejo completamente de todos, ¿no? Y no me relaciono, no interacciono. Entonces, por supuesto que va a traer consecuencias para la persona, ¿ok? Ahora, con esto, si hablamos de la parte terapéutica con esta cita, pues estamos hablando de qué? De que se requieren guantes de piel gruesa para ir a tocar ese trauma. Porque nos podemos, ¿qué? Cortar. ¿Cómo, Pati? Cortar, lastimar, ¿no? Cortar, lastimar, ¿no? Al ir tocando eso que nos lastimó justamente. Fíjense que aquí creo yo que le da mucha importancia al trabajo con el trauma, al respeto, ¿no? De este trabajo que es sumamente delicado, pero al mismo tiempo es profundo, revelador y puede hacer cambios en la persona, por ahí lo decían, muy grandes, ¿no? En ella misma, en su conducta. Entonces, les voy a contar una analogía del trauma complejo para que lo entendamos. Seguramente nos ha tocado tener una uña enterrada en algún momento y seguramente hemos sentido muy feo, ¿no? Duele, es incómodo, la tocas y duele, ¿cierto? A la uña enterrada. Bueno, pues una persona que vive, que ha vivido violencia continuada, una persona que tiene trauma complejo, ¿qué creen? Ha normalizado ese malestar de sentir la uña enterrada. Para que podamos ir comprendiendo de qué se trata. Ha normalizado que esa uña enterrada que le está haciendo daño se ha encarnado a ella.
Eso quiere decir que ha introyectado pues esas interacciones de violencia, que las ha hecho propias, suyas, ¿ok? ¿Y qué le pasa a esta personita cuando crece? Cuando se vuelve un adulto y empieza a interaccionar con más personas, con más esferas, con más actividades, quizás encuentre a una persona con unos pies más sanos. ¿Qué va a pasar en el momento que vea esos pies sanos? Pues va a decir, ¿qué es eso? Me da miedo, se ve raro, ¿verdad? Me gustaría que se vieran así mis pies, pero qué miedo, no sé cómo, hay algo mal conmigo, yo jamás podré tener unos pies así. Entonces es todo lo que ha introyectado, todo lo que ha interpretado esta persona. Por lo tanto, va a decir, no, yo merezco juntarme con personas que tengan los pies como yo, feos, dolorosos, uñas enterradas, porque una persona con pies sanos no se va a no se va a fijar en mí. Sí, yo no merezco eso. ¿Se entienden los discursos aquí que estoy exponiendo? Yo no merezco que una persona con esos pies tan bonitos se fije en mí, me voltee a ver. O inclusive una amiga, ¿no? Un amigo. No encajo, no pertenezco. ¿No suena eso? Sí, entonces esos son los efectos del trauma complejo. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona, qué maravilla, que se da cuenta, empieza a leer, empieza a buscar ayuda, se entera que la uña enterrada se puede pues ir curando, aliviando, se puede ir desenterrando, pero obviamente también eso va a ser doloroso, ¿verdad? Porque el hecho de tocarla es doloroso, ese es el trauma. El hecho de tocar es doloroso porque se ha encarnado, está tocando fibras sensibles. Pero se entera y busca ayuda y entonces entra en un proceso terapéutico y multidisciplinario para poder trabajar con esto. Y llega un día en que puede percibir su pie más sano y se empieza a sentir más digna, se empieza a sentir capaz de interaccionar con otro tipo de personas, se empieza a enterar de que hay otro tipo de personas, de que el respeto es importante en las relaciones. Sin embargo, lo introyectado, inclusive podríamos ponerlo sobre la mesa, que tarda muchísimo más en sanar. ¿Se entiende eso? En resignificarse. Inclusive podríamos decir, dependiendo el caso, que podría ser un trabajo de toda la vida, porque es trabajar con el autoconcepto, es trabajar con la dignidad, con las creencias, y ahorita vamos a entender por qué. Entonces, al introyectarse tanto esta parte del trauma, de estas interacciones, la persona termina creyendo que está mal. ¿Ok? Con esta analogía me gustaría escuchar también ustedes que reflexionan acerca de esto que estamos diciendo. Pues que es un proceso y que cada día vamos descubriendo ese hilito conductor a resignificar. Cuando renunciamos a que sea ahora, cuando renunciamos a que quiero subir una montaña y quiero estar ahí, ¿no? Y no, más bien, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy lidiando? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Ese ya es como ese proceso donde dejas esa mochila de piedras que pesa, que es quiero tener esos pies maravillosos, ¿no? Y es más bien, a ver, si hoy mis pies como están en la misma analogía, los voy a aceptar. Y eso también podemos ir haciendo y acompañando. Voy a aceptarlos tal y como son y poco a poco les voy a ir ayudando a que se vean mejor, ¿sí? A que se sientan mejor, a cubrir sus necesidades, a poner un contexto donde quepa ese autocuidado y poco a poco voy a ir viendo que mis pies van a estar mejor. Entonces ahí cambiamos, ¿no? La moneda, porque al final yo creo que a todos nos ha pasado esta sensación de chin otra vez o chin, me doy cuenta, no, al revés, qué bueno que me doy cuenta. Qué bueno, aunque duele, porque va a doler, pero qué bueno que lo puedo ir haciendo consciente. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice? La familia de origen y su importancia
en los aprendizajes de un individuo. La familia es la primera institución social. Todos venimos de una familia, todos nacimos, a menos que hayamos nacido, por ejemplo, en otro círculo, por ejemplo, en un orfanato, pero aún así esa sería tu familia. Donde naciste va a ser tu familia, es tu núcleo. Y en ese núcleo, pues se te dieron enseñanzas, valores, reglas sociales, rituales. También en ese círculo, en esa familia, se te dio lo que era aceptado y lo que no era aceptado. Lo que era posible, lo que no era posible. Fíjense qué importante, ¿no? Porque es como si volviéramos a ver la anatomía de nuestro sistema de creencias, nuestra familia de origen. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? La familia nos dijo qué sí puedes hacer, qué rituales, cuando hablamos de rituales, es qué rituales en el sentido social, por ejemplo, una boda, un bautizo, y dependiendo de nuestra cultura y la religión de nuestra familia, ¿ok? Porque si hablamos del catolicismo, son ciertos rituales, si hablamos del cristianismo, son ciertos rituales, si hablamos de los judíos, son ciertos rituales. Entonces, la familia nos va a proveer de esos rituales que son importantes y que nos va a decir a través de este ritual, pues tú vas a valer o no vas a valer. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando vamos creciendo? Pues aunque salga el niño o niña rebelde, que diga, a mí no me gusta, fíjense qué interesante, aunque salga el niño o niña rebelde, el adolescente rebelde, el adulto rebelde, pues a pesar de eso, el adulto rebelde trae adentro todos esos aprendizajes. Y aunque digan no me gustan, yo no quiero, pues ese rechazo a lo que recibió le está causando ¿qué? Conflicto. Entonces, por eso es tan importante, porque si estamos hablando de una familia que a lo mejor no estamos hablando de una violencia psicológica grave, y digo grave porque estamos hablando de que en la educación de la cual venimos está tan normalizada la violencia que no nos damos cuenta, ¿ok? Pero estamos hablando de que no fue grave, ¿ok? Aún así, la persona que dice, oye, yo sí merezco tener buenas relaciones, oye, yo merezco respeto, oye, me gusta esto, quiero hacerlo diferente, se va a encontrar con ese conflicto de lo que aprendió. ¿Ok? Y eso es lo interesante en la parte psicológica, porque lo que vamos a ir a acompañar es desde adentro, desde la subjetividad, ¿cuál es ese conflicto? ¿Cuáles son esos discursos de esa familia de origen que te están dictando cómo debería de ser tu realidad, tu vida interna, tu vida externa, tus relaciones? Y fíjense en la palabra que estoy usando, te está dictando. O sea, no es como de puede ser o no, es interno, es inconsciente, esto te dicta. Voy a dar un ejemplo, si en la familia de origen de alguien decían, pues es que solo las mujeres valen si se casan, eso es un discurso. Y eso es un aprendizaje. Y por dentro a la mujer, aunque no se quiera casar, le va a dictar algo y es que estás haciendo algo mal. No encajas. Para tu familia no está bien visto. ¿Se entiende? Y ahí es donde vamos a trabajar. En ese conflicto que surge para poder tanto gestionar lo que causa como resignificar y liberar esas dictaduras. ¿Ok? Ahora, la familia en qué influencia en la identidad, en el sistema de creencias, en la personalidad y en los patrones relacionales. ¿Ok? Mucho, ¿estamos de acuerdo? Pues es la familia ayuda a que se consolide la identidad y la personalidad. Entonces, inclusive pasamos con nuestra familia, si normalmente, digo, hay casos, excepciones siempre, hasta la mayoría de edad como mínimo, ¿verdad? Y más o menos un aproximado 20, 25 años pasamos con nuestra familia. Fíjense cuántos años. ¿Ok?
Entonces, esto nos lleva a reflexionar. ¿Y dónde quedaron hoy que tenemos? Bueno, yo hoy tengo 35 y ustedes me dirán, yo tengo tantos. Hoy que tenemos tantos años, dónde han quedado todos esos aprendizajes introyectados? Y por supuesto, dependiendo cada uno con su historia, con su proceso, pues qué tanto nos hemos permitido reflexionar y resignificar y liberarnos y tomar también aquello que nos ha servido, porque también, ojo, hay valores, hay rituales, hay reglas que nos han servido también. Eso que nos ha servido, ¿cómo lo tomamos también? ¿Cómo lo integramos? ¿Cómo lo hacemos consciente? Esa ya es la parte del adulto donde dice, a ver, voy a hacer esa evaluación, ese análisis, esa resignificación de que sí, que no. Esto lo estaríamos hablando en una persona donde está abierta al cambio, pero cuando estamos hablando de una persona que no está abierta al cambio, entonces va a seguir esos dictados, dictámenes de estos discursos al pie de la letra y va a estarlo sufriendo, ¿se entiende? Y no va a entender por qué lo sufre, eso, porque es inconsciente, no va a entender por qué lo estoy sufriendo, por qué a mí, ¿verdad? Y más allá de por qué a mí es que por más que lo intento, no tengo trabajo, es que por más que lo intento, las parejas que encuentro son las mismas, es que por más que lo intento, y entonces no va a entender la persona, ¿por qué? Porque está siguiendo todos estos aprendizajes. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la persona que se abre, que se da cuenta? No es que no le pase, se da cuenta. Se permite reflexionar, se permite analizar, se permite cuestionar y decir, ¿de dónde viene? ¿De dónde lo aprendí? ¿Qué me está limitando? ¿Qué tendría que cambiar yo en el presente, tanto en mí como en mi interacción, en mi contexto, para que esto cambie? ¿Se entiende? O sea, no es que no le pase a la persona que está abierta, sino que se permite verlo y resignificarlo. Entonces, aquí entendemos la importancia de esa familia y lo vamos a ir relacionando con el trauma complejo, ¿ok? Vamos a ver los discursos de violencia psicológica en la familia de origen. Aquí vemos una familia pues relativamente estable o feliz en la foto, ¿no? En la imagen. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Ok? Los discursos son aprendizajes que moldean la familia de origen considerando la cultura en curso. ¿Cómo es la cultura en curso? Hoy tenemos una cultura en curso. ¿Cómo sería? Pues es una cultura con tecnología, es una cultura como con una inmediatez. ¿Por qué con una inmediatez? Porque yo si quiero algo lo compro a un clic. ¿Se entiende? Por lo que vivimos, por el contexto. Si veo un video y me da la gana comentar el video y a lo mejor estoy anónima, pues comento el video, ¿verdad? Y es bien fácil. O sea, tenemos la cultura de la inmediatez, esa es nuestra cultura en curso y de muchas cosas. O sea, ahorita yo estoy dando ejemplo. La cultura en curso es diferente a la cultura en la cual crecimos. ¿Ok? Entonces ahí entra también ya la brecha de estos discursos. Hay discursos con los que crecimos que hoy ya no nos funcionan. Y justo es ahí el cambio, el darnos cuenta, la resignificación. ¿Ok? Y por supuesto que esto lo tenemos que tener siempre bien consciente. Nuestros hijos van a tener otra cultura en curso cuando crezcan, diferente a la que con la cual hoy han sido educados. Y justo ahí es esta perspectiva de cómo vamos educando. Va a ser inevitable que nosotros, de hecho es necesario que nosotros eduquemos cómo, con valores, con un sistema de creencias, con rituales, con esta interacción social, con estas reglas, sí, por supuesto, con estos discursos. Pero lo que sí haría un cambio es que entendamos, por ejemplo, hoy si tenemos familia, que estos discursos van a cambiar en un futuro. Y es necesario que cambien en un futuro, es necesario que evolucionen. Vamos a encontrarnos a nuestros hijos diciendo, ay mamá, de veras, ¿qué desactualizada estás? Pues sí, ¿se entiende?
Y en vez de pelearnos con eso, es como, a ver, enséñame cuál es la cultura en curso, cómo, en dónde me quedé. El problema también actual que vivimos, que yo les decía de esa brecha generacional, es como que ninguna generación quiere soltar. Mi generación es la mejor, ¿no? Cada generación dice lo mismo y no nos actualizamos. Eso genera esos huecos donde se da el conflicto y abre también la brecha a la violencia. El conflicto, ojo, no es violencia, el conflicto es humano, es natural, pero el no saber gestionar el conflicto nos lleva a la violencia. Entonces, fíjense qué importante que la perspectiva contextual, ¿no? Donde cada generación necesitamos ser humildes, tanto sacar lo mejor de la generación, pero también reconocer nuestros errores y decir, China, aquí sí, pues a lo mejor la cajeteamos, ¿no? Aquí de verdad que sí nos equivocamos en esto, sí que acertamos. Entonces, eso nos llevaría a un nuevo lugar, ¿ok? A todos, de entrada, y si hablamos de familias, y permitirles a los que vienen que construyan sus nuevos discursos, como ellos quieran, como ellos lo necesiten, y dejar de poner esa resistencia de, no, es que ahora está mal, ¿no? Ya nos tocó. No, nos tocó a nosotros en nuestra familia que hemos construido cuando ustedes, por ejemplo, criaron a sus hijos, yo estoy criando a mis hijos. A mí me toca ahora poner esos discursos con mi pareja, ¿no? Que somos una familia. Pero el día que mis hijos hagan su familia, les va a tocar a ellos hacer sus discursos, su forma, ¿se entiende? Y eso es lo que nos va a permitir evolucionar. Porque si seguimos desde este lugar de aferrarnos, vamos a generar más violencia. El menor ejemplo, una negligencia sería, a lo mejor no poder comprender que la necesidad del niño. Ahí les va, una negligencia es la parentalización y es muy común en nuestra cultura. Ejemplo, el mayor se va a encargar de los niños chiquitos. El hermano mayor se va a encargar de los niños chiquitos. Esto es una parentalización. ¿Por qué? Porque al niño de 8 años le estoy dando una responsabilidad de adulto. Eso es negligencia. Y esto también, aquí lo que yo quiero exponer es que muchas veces también se hace o por ignorancia o porque no hay de otra. ¿Sí? Por el contexto, por la situación. A ver, una mamá soltera que tiene que ir a trabajar, tiene 2 chiquitos, pues los tiene que dejar solos en casa, les deja la comida y al mayor le dice, te haces cargo. No tuvo de otra, pero ok, entendemos, no tuvo de otra, pero también cuando crecemos decimos, pero esto no está bien, ¿se entiende? O sea, no hubo de otra, pero eso lastimó al niño, entonces no lo normalizamos. Eso es lo importante, no normalizarlo, ¿ok? Como ese niño parentalizado que le ponen responsabilidades que no van acorde a su edad, pues fue lastimado. Ahí está lo interesante. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué le pudo haber pasado? Pues pudo haber sido que se desconectó de sus propias necesidades, que se desconectó de sus emociones, que se desconectó de ¿cómo decirlo?, de sus deseos, de lo que él quiere, que entendió que siempre se tiene que hacer cargo de los demás y puede ser, si no lo trabaja, que sea un adulto que siga haciéndose cargo de todos los demás. Sí, vamos viendo hasta dónde llega y si no lo trabaja, pues puede ser un adulto que tenga conductas complacientes. ¿Para qué? Para que le quieran, porque eso conoció. Entonces, esto lo podemos ver en consulta, esto lo podemos ver si toca nuestras historias. ¿Me explico? ¿Cuál es el trabajo? Evidenciar que eso fue violencia psicológica para poderla cambiar. ¿Ok? ¿Qué más? Intransigencia en las reglas establecidas o abuso de poder. Y esto, pues, considero yo, y ustedes me dicen, que nos tocó vivirlo. ¿En qué sentido? Aquí se hace lo que yo digo, porque eso es mi casa, y se acabó.
Y no es que este discurso esté tan lejos de la realidad, sino que la intransigencia viene cuando yo sí te puedo faltar al respeto por ser adulto, pero tú no. Y obviamente nadie se tiene que faltar al respeto, pero es ese abuso de poder. ¿Se entiende? Hoy podríamos ver crianzas más democráticas, donde entendemos que como persona, tanto adulto como niño, tenemos los mismos derechos y que no por tener esa autoridad vamos a atropellar esos derechos. Eso quizás hoy se puede entender más, pero cuando nos tocó a nosotros esa educación no se veía, no se entendía. Entonces es ir reconociendo, ¿sí? Eso fue violencia psicológica, ese abuso de poder. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Bueno, no les tengo yo que contar. Voltemos a ver nuestro sistema político. Sí, o sea, ¿hasta dónde puede llegar? Voltemos a ver en los condominios quienes se ponen a veces, no todos, pero a veces en el poder. Ah, pues como yo estoy en el poder, pues yo tengo privilegios. Las reglas son para ellos, para mí no. ¿Sí? ¿Hasta dónde puede llegar? Pues bueno, lo vivimos a nivel sistemático. Entonces ahí es donde podemos entender los efectos, ¿no? De este abuso de poder. Autoritarismo e imposición que atropella los derechos y la dignidad de las personas y sobre todo de los menores o las personas más vulnerables. Esa imposición, ¿cómo sería atropellar la dignidad de un niño, por ejemplo? ¿Cómo sería atropellar el derecho de un niño? Ahorita lo vamos a ver de una forma más específica, pero antes se usaba mucho esta parte de castigar con las cosas que te gustan, ¿no? O castigar con el alimento, que es un derecho, castigar las clases extracurriculares, que también es parte de un derecho, porque es parte de tu crecimiento, de tu desarrollo. Entonces es atropellar, es decir, tú mereces comer si te portas bien. Si te portas mal, no mereces comer. Tú mereces desarrollarte si te portas bien. Si te portas mal, no mereces desarrollarte. Esa es la parte de pasar por los derechos. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de esto? Es saber cómo podemos entonces poner consecuencias. Bueno, con aquello que no atente contra sus derechos, su identidad, su dignidad, consecuencias naturales. Por ejemplo, primero vas a comer y después vas a ver la tablet. Ejemplo. Y no estamos atentando contra su derecho. Ver la tablet es un extra. ¿Se entiende? O sea, no estamos hablando tampoco de ser permisivos y de que no hay reglas. Sí, sí hay. El tema es cómo se llevaban a cabo esas reglas y cómo se entendían estas cosas antes, ¿ok? Ahora, la negligencia por la ignorancia de las verdaderas necesidades de los menores de edad y el desconocimiento del desarrollo acorde a la edad. Es decir, pudimos podemos ser negligentes por ignorancia, sí. Vamos a ponerlo en el presente, ¿sí? Porque a lo mejor yo no sabía eso y lo hice. ¿Eso me exime de mi responsabilidad? No. No, ¿verdad? Esa es la mirada que tenemos, que tampoco es como, uy, cadena perpetua, ¿cierto? Tampoco. Pero es que puedo hacer para remediar esa situación, para compensar. Si tuve negligencia por ignorancia. ¿Cómo puede ser una negligencia por ignorancia? A lo mejor una mamá o un papá que no sabían la implicación, por ejemplo, de la parentalización, ¿no? De esto que hablábamos al principio. Pues es que yo no sabía que eso le hacía daño al niño. Pues se me hizo fácil. Bueno, y ahora ya crecieron, ya son adultos. ¿Qué podría hacer esa mamá o ese papá para ayudarle a sus hijos? ¿Se les ocurre algo? Les pongo ejemplos para que vayamos profundizando y preguntas para que vayamos profundizando juntas, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en ese escenario? A ver, Isabel, adelante, por favor. Yo creo que la comunicación con este hijo sería
desde mi punto de vista funcional, reconocer y hablar con ese hijo, ¿no? Validar sus necesidades que fueron postergadas o no atendidas y reconocer ante él, así como lo mencionas, o sea, me equivoqué, no lo sabía, ahora me doy cuenta, pido disculpas y estoy dispuesta a cambiar, a hacer las cosas diferentes, independiente de que si es un adulto o no lo es, pues desde lo que te corresponde apoyar como padre, que siempre va a ser necesario ese respaldo, pues desde ahí llevar a la práctica esa, pues esa reparación, vaya. Exactamente, claro, claro. Ahora, gracias Isabel. Ahora fíjense y vamos a hacer este ejercicio. Nos vamos a mentalizar y vamos a imaginar que llegan mamá o papá y nos dicen esto, de algo que a nosotros nos haya lastimado, que no fue su intención. Y nos dice, oye hija, no me había dado cuenta, discúlpame, o yo lo hice porque pues pensé que así eran las cosas, pero ahora entiendo que te lastimó. Yo les pregunto, ¿cómo se sentiría? ¿A qué te abre? ¿No? ¿Qué pasaría? Porque si lo entendemos en nosotros, va a ser más fácil también hacerlo, ¿me explico? ¿Sí? ¿Qué removería? Bueno, yo les comparto, primero sentiría como decir, ay, gracias, alivio, un abrazo, inclusive sentiría como, oye, me permito hacer algo al respecto. Entonces, ahora sí, adelante comunicación, sentirnos reconocidos, validados, ¿verdad? O sea, qué importante. A eso vamos en concientizarnos de la violencia psicológica, en esto. Y que sí nosotros también, porque es que nadie es, ¿cómo decirlo? Nadie es perfecto. Lo hemos llegado a hacer o nos hemos equivocado. Hoy podemos hacer algo, ¿se entiende? Hoy podemos cambiar el rumbo de que no siga esa violencia. Entonces, ahí radica toda esa diferencia, ¿ok? Gracias, igual, Patti. Voy con la que sigue, la violencia verbal o física que atenta contra la identidad, dignidad y derechos de los menores de edad, ¿ok? Ahora sí, vamos a explicar cuáles serían esos derechos, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a entender por qué vemos esto, porque, es decir, esto nos va a ayudar a entender y a detectar esos discursos de violencia, ¿sí? El adulto y la familia es su responsabilidad proveer al menor de edad lo siguiente, dignidad de su identidad. ¿Cómo sería esto en una interacción? Pues bueno, eh, tú como niño tienes derecho a sentir tus emociones. Yo como adulto también, inclusive me puedo llegar a enojar por lo que pasa, tú también, pero en esa interacción tenemos que construir ese respeto. ¿Entiende? En esa comunicación tenemos que construir ese respeto. Y me voy a referir, ¿y quién tiene mayor, obviamente, más bien, quién tiene la responsabilidad? El adulto. El niño está aprendiendo del adulto, 100%, ¿ok? Entonces el adulto tiene esa labor de ir trabajando con sus propias emociones, su propia historia, su propia crianza, para que pueda ayudarle al niño tanto a entender sus propias emociones, gestionarlas y generar conductas de respeto. ¿Ok? Esa es la responsabilidad total de los adultos, ¿ok? Entonces es respetar esa dignidad en cómo se refiere y en las conductas también que le va moldeando. Porque nosotros les podemos decir, y lo sabemos, ¿no? Les podemos decir a nuestros hijos misa, pero ellos se van a guiar por nuestra conducta, por nuestro molde, por nuestra interacción diaria. Si tú a tu hijo le dices, a ver, no digas groserías, pero tú te la pasas diciéndolas, va a terminar diciendo groserías, ¿entiendes eso? Les voy a contar una, pues no sé, algo chistoso con mi hija. Mi esposo y yo, desde que es chiquita, hemos hecho mucho hincapié en esta parte de esto es una grosería, esto no se dice. Y nosotros cuidamos en no decirlas porque no va a decir que no las decimos. Sí, llegamos a decirlas, ¿no?
Pero es tan curioso que mi hija lo ha ido pues entendiendo también, que el día que a su papá o a mí se nos sale una, dice, mamá, eso no se dice. No, sí, tienes razón, se me salió. Me explicó, no tienes que ser un mártir, no, tienes que dar ese ejemplo de que obviamente la mayoría de veces no lo dices. Y ahora como familia, pues pusimos algo chistoso, que cada que se diga una grosería o sea, alguna grosería, entonces vamos a decir tururú. Y es muy chistoso, ¿no? Es como decir, ¡ay, tururú! Y mi hija es la primera en tururú. Y luego llega de la escuela y me dice, mamá, mi amigo José Luis dice groserías. Le digo, ¿y por qué no le dices tururú? Y se ríe, ¿no? Entonces, es también cómo lo moldeas. No es solo no lo hago, sí lo hago. También es cómo le das esa forma, ese contexto y cómo ellos lo van entendiendo. De que el adulto es responsable de cubrir todo esto. ¿Ok? Y cuando aquí pongo necesidades emocionales, son cosas que antes no se veían, cosas que estoy segura que, como lo estamos platicando aquí, no recibimos de una forma tan abierta y tan cercana, ¿ok? Entonces, como hoy también tenemos un contexto diferente que también nos permite abrirnos emocionalmente desde otro lugar, cómo podemos validar esas emociones y es responsabilidad del adulto. Aquí voy a poner un ejemplo de lo que sería pues una negligencia con este punto de este derecho. Es decir, aquí se estaría pasando por encima del derecho del niño cuando mamá o papá vuelven testigo al niño o niña de sus problemas. Es decir, el adulto está buscando que el niño le regule. De esta forma se entiende mejor, ¿no? Pues por supuesto que está pasando por encima de un derecho, eso es violencia. Sí, es decir, la mamá o el papá, y sobre todo eso es cuando me castigaban, y gracias a eso puedo ser disciplinado, ¿no? Y hasta aquí podríamos meterlo, y los maestros de ahora ya son tan dóciles, barcos, ya no regañan como antes, ¿ok? ¿Qué más? Los niños de ahora no aguantan nada, lloran por todo. Antes, con la mirada, esto yo lo he escuchado, pero bueno, una de veces